Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, medio mundo celebra la elección de la primera presidenta mujer en México. Porque es mujer, naturalmente, en un mundo de liderazgos masculinos o masculinizados, pero además porque pone entre sus prioridades a la política ambiental, las energías renovables en particular, y a los derechos de las mujeres. Esta es una agenda compacta con la que llega y pareciera con mucha decisión. Así que nosotros estamos muy expectantes y muy interesados en saber qué pasa con este proceso. Así que convidamos a Ana María Sánchez Hernández. Ella es licenciada en Economía y ha trabajado además como coordinadora de asesoras en el área o en el rubro energético, justamente donde la nueva presidenta tiene puesta, como les digo, la mirada, la energía para cambiar y para seguir progresando hacia el mundo que deseamos. Si hay alguien que aparentemente entre los liderazgos actuales tiene claro qué significa el colapso climático o el mundo insostenible en el que vivimos, es esta académica y científica llamada Claudia Sheinbaum, que es una científica climática, además integrante del panel intergubernamental de cambio climático. ¿Cómo estás, Ana María? Buen día, te saludo desde Buenos Aires. Acá está húmedo, como habitualmente está Buenos Aires, medio nubladito, y va a ser unos 20 de temperatura. ¿Cómo está ahí? Sergio, muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Es un gusto escucharte de nuevo. Acá, igual, bueno, acá con mucho calor. Estamos como por una cuarta, quinta ola de calor en casi todo el país, así que muy preocupados siempre por este tema del cambio climático también. ¿Y dónde estás vos ahora? ¿Qué mirás por tu ventana? Bueno, mira, veo que el sol realmente está a punto, ya más bien está muy afuera, muy arriba. A partir desde el año pasado se cambió una política que teníamos de cambio de horario de verano, que nos permitía tener luz más hacia la tarde. Ahora ya no, entonces amanece mucho más temprano. Entonces hay un cielo muy despejado y sí esperamos todavía mucho calor en este día. ¿Qué son, las 6 de la mañana ahí? Que no sé la diferencia. Sí, exactamente, 6:15. 6:15 de la mañana. Bueno, Ana María, ¿qué podrías decirnos de este presente y la perspectiva que se inaugura en octubre con la asunción de la nueva presidenta? Pues como decías en tu introducción, Sergio, también muy entusiasmados, muy entusiasmadas, pues finalmente es un hecho histórico en primera, hay que ponerlo así y sin regatear absolutamente nada en todos los sentidos, ¿no? Es la primera mujer presidenta, obviamente en la vida independiente de México, desde que hace 200 años que usamos el sistema presidencial. Por supuesto que es un hecho histórico, va a marcar muchas primeras veces y también cierto lo que decías, ¿no? Tampoco esto quiere decir todas las expectativas de que en esta presión a veces que existe sobre las mujeres cuando toman un puesto por primera vez, ¿no? Una persona, un hombre hace 10 cosas y todas se balancean, ¿no? En cambio una mujer hace 9 cosas bien, una mal y pues eso que hizo es lo que hizo mal, ¿no? Hay que ser ahora muy, si bien expectantes, entusiastas, pero pues también con mucha, ¿qué diría?, criterio, ¿no?, respecto a lo que esto significa. Es un ser humano, va a tener por supuesto una gran carga encima, pero también tenemos que ser muy conscientes de que los retos y las realidades de un México como el nuestro, con tantos retos como nuestros países latinoamericanos, pues por supuesto que implica pues dificultades para cualquier tipo de presidente o presidenta, ¿no? ¿Cómo llega a la síntesis de estas propuestas, parece mentira, pero son novedosas, por lo menos en lo más alto de las decisiones políticas? Está Petro
y está ella ahora. ¿Cómo llega a la síntesis de lo que de que realmente lo importante es el ambiente y que está degradado no solo el ambiente sino la sociedad, como dice el Papa, ¿no? Hay una doble degradación en la que vivimos. ¿Qué te puedo decir, Sergio? Eso que dices es absolutamente cierto. Sabes que desafortunadamente México lleva varios años de una violencia terrible, una violencia en la cual uno antes podría, no digo justificar, pero a veces entendible, las personas que se roba o algo peor por necesidad, y ahora se ve un nivel de violencia, de saña, que realmente asusta, ¿no? Ya eso habla justamente de una degradación que va, como bien dices, de la mano con el tema ambiental. Como también señalabas en la introducción, llega una científica que conoce muy bien el tema energético, el tema de eficiencias, de la transición energética, tiene estudios en desarrollo sustentable. Ahí hay algo clave, entonces, discúlpame, sí. porque No, parte de quienes la votaron seguramente trabajan en la industria petrolera, entre comillas. ¿Qué les va a decir para decirles que hay que cambiar hacia energías renovables? ¿Cómo crees que va a ser esta transición? Esa va a ser muy interesante porque finalmente también lleva un discurso que tiene que manejar muy balanceadamente, porque México es un país petrolero y seguimos siendo un país petrolero. Y tenemos una gran empresa que ha sido históricamente, económicamente, financieramente muy importante en el país, como es Petróleos Mexicanos, Pemex. Entonces, por ejemplo, ella en los 100 puntos que ha señalado como prioridades, uno es, sin duda ha hablado de las energías renovables, ha hablado de la transición energética, pero también ha hablado de seguir fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos. Entonces ahí tendrá que hacer un gran trabajo de balance, porque por un lado tiene que tener esta empresa grande que dentro de esta política que se llama la Cuarta Transformación, se sigue hablando de tener estas empresas que se les llamó primero eran empresas del Estado, empresas productivas del Estado, pero es probable que esto de empresas productivas del Estado fue con la reforma energética del 2013 que se transformó, y ahora con el poder que han adquirido también Morena y sus aliados en el Congreso, como se perfila, pues estamos expectantes de saber si vuelven a ser empresas que no se les dé este énfasis solo de productivas, sino que vuelvan a ser empresas completamente del Estado, como eran antes, digamos, bajo un esquema en el cual existían, ¿cómo te diré?, que no necesariamente sean puestas a competir, o que no necesariamente o sean más sociales, ¿me entiendes? O sea, que como varias otras empresas que se han dado pero esto forma parte más de los viejos esquemas, ¿no? ¿Administra el Estado o la administración va a manos, resulta privatizada, como la ola que vivimos en Argentina? Pero a mí me interesa saber cómo va a ser para incrementar la política de energías renovables. ¿Cómo va a ser para terminar rompiendo? Vos acabás de decir, es un gran país petrolero, y todas y todos ya sabemos que el petróleo va a tener que dejar de explotarse en algún momento. ¿Qué nos pasa que no podemos ver ni decirnos esto? Eso, como te decía, ese va a ser uno de los grandes retos. Lo ha dicho muy claramente. ¿Y qué pasa? Que para que logremos avanzar hacia ese punto, sabemos que ya está la tecnología, ¿cierto? Sabemos que existe una necesidad y una urgencia incluso. ¿Qué pasará ahora? Ella tiene que proponer cómo los esquemas en los cuales pueda darse una participación tanto del sector privado como del Estado, ¿cómo va a ser esa combinación? Sergio, te cuento que hay un tema que es un poco el que preocupa acá en México. Se ha dicho que la participación
de la empresa, en este caso de la Comisión Federal de Electricidad, porque van unidas, ¿no? Si bien hablamos de Pemex, también va unido con CFE, porque, por ejemplo, México desafortunadamente está produciendo mucha de su electricidad con combustóleo, que es un residual del proceso de las refinerías, pero es un residual absolutamente dañino, desafortunadamente. Entonces, por eso es que no pueden estar desvinculadas, ¿sabes? Si Pemex sigue produciendo, o sea, sigue refinando, Exacto, sigue sacando este residual que no se puede utilizar en ninguna otra cosa, ¿no? Porque ya nadie lo quiere, o sea, es un residual que no sirve para nada. Entonces, nosotros en México se ha estado utilizando para producir electricidad. Por eso es tan importante encontrar o ver ese vínculo que existe entre estas dos empresas. Ajá. Entonces, al tener que utilizarlo nosotros, pues por supuesto tenemos una matriz que todavía está como en una gran parte produciendo con este producto. Entonces, lo que se ha dicho es que, por ejemplo, en el tema de las energías renovables, el 54% lo tiene que producir la Comisión Federal de Electricidad y el restante lo pueden producir los privados. Pero ¿qué pasa entonces? No puede crecer más el privado hasta que no crezca CFE, ¿me entiendes? Porque el porcentaje, el 100% va a seguir siendo siempre el mismo, o más bien, es el que tiene que crecer, pero el porcentaje de CFE es el que se tiene que incrementar para que puedan entrar los privados también. Pero insisto, ahí está un reto. Claro, es cierto. Ahora yo insisto, Ana María, ¿seguirá siendo una cuestión de privados o el Estado, o hay una cuestión más trascendente aún que habla de la necesidad de entender desde todos los lugares posibles que hay que hacerlo de otro modo, que hay que hacerlo diferente y que todas y todos vamos a tener que adaptarnos a ese mundo nuevo de algún modo, ¿no? Haciendo las cosas diferentes, consumiendo desde un lugar diferente, produciendo de un lugar. Yo pensaba cuando leí que la nueva presidenta tiene estas cosas, que estamos hablando de una política integral, porque también cuando hablamos de energía, y vos sos una especialista, también hay que hablar de consumo eficiente, de la reducción del consumo de esas energías. Entonces yo me imagino la lógica vieja de producir y consumir inacabadamente no va en un esquema que pretende justamente la eficiencia energética, ¿no? Tienes toda la razón, Sergio, y yo te diría que al momento, en este momento no se ha escuchado tanto sobre esa aproximación, que esa aproximación que mencionas es absolutamente relevante, y eso lo conversábamos en una anterior ocasión. ¿Cómo vamos nosotros a cambiar nuestra forma de vivir? ¿No? De todo, no solamente es producir, pero es consumir, pero es nuestra relación con los recursos que debemos entender que son finitos, ¿no? Y esa parte incluye obviamente educación, esa parte incluye obviamente tecnología, y yo te diría que en este momento al menos no se ha abordado plenamente. Hay que dar tiempo, sin duda, ¿no? Ahora se está trabajando, hay gente muy reconocida que está trabajando en el equipo de la doctora Sheinbaum, que sí creemos, ella misma trabajó en una comisión nacional de uso y ahorro eficiente de energía, entonces, como bien dices, conoce el tema. ¿Cómo vamos a lograr darle ese enfoque integral, holístico a eso? Eso es una parte que vamos a tener aún, Sergio, te diré, esperar a ver cómo se plantea, claro. Porque hoy por hoy sigue siendo desde un nivel muy macro, desde esta parte que te digo de las empresas, de la política, del nearshoring, de todo eso. Pero no se ha hablado necesariamente aún de eso. Vamos a estar muy atentos al proceso que vivan por ahí. Muy agradecidos por este rato con nosotros y por haberte levantado tan temprano. ¿Lo haces acostumbradamente? Te diría que no en sábado, Sergio, pero la verdad es que me alegra mucho agradecemos doble. Estar en tu programa. Un Saludos abrazo a todos y a toda Argentina. Chao. Chao, chao. Claro, son las 6:30 de la mañana en el Distrito Federal, desde donde nos atiende
Ana María Sánchez Hernández, esta licenciada en Economía y especialista en políticas energéticas, que seguramente estará entre las asesoras del nuevo gobierno. Se han dado cuenta, ¿no? Acá el tema es cómo nos desembarramos en el sentido de quitarnos el lodo. No hay, al menos por lo que nos transmite nuestra entrevistada de hoy, una política que esté mirando integralmente, porque no hay política tradicional que pueda hacerlo. La política tradicional todavía está en la discusión si esto es una cuestión del Estado y qué tamaño tiene que tener el Estado, o es de los privados y qué intervención tienen que tener los privados. Todavía la política tradicional está en un estadio donde no se permite tender puentes verdaderos. La conclusión es que queda muy claro que esto de vivir diferente, hacerlo diferente, pero de verdad, sin declamaciones, es una cosa nuestra. Es el nosotros el que necesita organizarse de un modo determinado, quién sabe cómo terminará siendo, para garantizar que los cambios profundos y verdaderos serán transversales, que atenderán todas las cuestiones necesarias para que de verdad cambie y vayamos hacia un camino de transformación verdadera. Está todo por hacer, y todavía la política tradicional nos dice, claro, esto llevará tiempo. ¿Cuántos años tenés si estás por ahí? Si tenés 70, no te alcanzan los dedos de la mano para contar todas las veces que te dijeron hace falta tiempo, ¿verdad? Aunque tengas 50, si tuvieses 40, tampoco te alcanzan los dedos de la mano para contabilizar las veces que te dijeron necesitamos un poco más de tiempo. Esta vez lo vamos a hacer diferente. Y nada de eso es cierto, ¿verdad? Podemos decírnoslo esta mañana de sábado, con la mayor amabilidad que podamos, pero eso no es cierto. Lo que necesitamos hacer es transformarnos verdaderamente y desde nosotros, poder entender que la realidad que tenemos enfrente es acuciante, que necesita de nuestras habilidades, sean cuales fueren, y potenciándolas, los que tienen oficios, los que son profesionales, los que laburan en la construcción, los que laburan en una zapatería, los contadores, los arquitectos, necesitamos juntarnos y potenciar toda esa valía. Ahí está el verdadero poder para una transformación real, ¿no? Por esas vamos. Esa es la conversación que queremos generar y nos parece que es una narrativa presente, que no sigue contándose el pasado como si fuera de hoy, que no augura un futuro lleno de acechanzas donde no podamos hacer nada y solo quede el camino de meternos a la cama y abajo. ¿Vieron como cuando miran los noticieros que les ponen el alerta con la musiquita de fondo? ¿Qué produce eso? Una gran paralización. No te da ganas de despertarte contento, salir a hacer las cosas, conectar, enfocar. No, eso te manda abajo de la cama. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.